Me encontraba en medio de lo que solía ser mi sala, rodeada de cajas apiladas hasta el techo. Mis manos temblaban mientras sellaba la última con cinta. El aire olía a polvo y a desamor. Las cortinas, que alguna vez fueron blancas y brillantes, colgaban apagadas y desteñidas frente a las ventanas, tal como mi matrimonio había perdido su brillo con los años. Respiré profundo, intentando contener las lágrimas, pero cayeron igual. Me llamo Marta Álvarez. Tengo 82 años, y pensé que después de criar hijos, enterrar amigos y sostener un matrimonio durante más de 5 décadas, la vida me daría un poco de paz. Me equivoqué. La paz no llega cuando estás casada con un hombre que olvidó cómo amarte en cuanto una mujer más joven le guiñó un ojo. El Día de la Madre se suponía que fuera especial. Me puse mi mejor vestido azul y ricé mi cabello rubio, igual que en los viejos tiempos cuando Jorge no podía apartar los ojos de mí. Incluso preparé la mesa para 2, pensando que tal vez me sorprendería con una cena, o al menos, una tarjeta con palabras sentidas. En su lugar, llegó tarde, oliendo a un perfume que no reconocía, con un ramo arrugado de flores de supermercado, con la etiqueta de precio aún puesta. 15 euros. Eso valieron 50 años de lealtad para él. Cuando le pregunté dónde había estado todo el día, se encogió de hombros. Ocupado. Ya sabes cómo es el trabajo. Pero yo lo sabía. Los rumores habían estado circulando durante meses. Susurros de los vecinos, cargos extraños en la tarjeta de crédito, el aroma de un perfume que no era mío en sus camisas. Y esa noche, mientras me sentaba a la mesa de la cocina mirando las tristes flores, mi amiga Carolina me llamó. Su voz temblaba mientras me contaba lo que había visto. Jorge conduciendo un descapotable rojo, el que compró para viajes de negocios, y llegando a una mansión a las afueras de Madrid. La mujer que salió con él era lo suficientemente joven como para ser su nieta. Una mansión. Le compró una mansión. Ni siquiera soy dueña de esta casa en la que vivíamos. Estaba a nombre de los dos, pero fui yo quien la convirtió en un hogar. Yo que fregué los suelos, cociné las comidas, crié a los hijos mientras él escalaba en su trabajo. Y ahí estaba, regalando palacios a su amante mientras me entregaba flores de 15 euros. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los ronquidos de un hombre que ya no me amaba, y algo dentro de mí se quebró. Había guardado silencio por demasiado tiempo. Había tragado demasiadas lágrimas, demasiados insultos disfrazados de bromas, demasiadas noches de soledad esperando a alguien que nunca volvería a mí. Por la mañana, tomé una decisión. No grité. No lloré. No pedí explicaciones porque no las necesitaba. Simplemente empecé a empacar. Cada foto, cada plato, cada joya que me pertenecía fue a las cajas. Incluso bajé las cortinas que cosí hace 30 años. La casa se veía tan vacía como mi corazón, y sin embargo, por primera vez en años, me sentí extrañamente viva. Mientras él pasaba sus días con ella, yo pasaba los míos haciendo llamadas. Agentes inmobiliarios, tasadores, compradores. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Tal vez porque estaba en un buen barrio, o tal vez porque el destino quería que fuera libre. No le dije a Jorge. No hacía falta. El día que se cerró el trato, me paré en la puerta, las llaves en la mano, y sonreí. No era una sonrisa triste, sino la clase de sonrisa que nace cuando recuperas el control de tu vida. Puse las llaves sobre la encimera, junto a una nota cuidadosamente doblada. Cuando Jorge regresara, no encontraría nada más que habitaciones vacías y silencio. Y esa nota. La que le diría todo lo que necesitaba saber. Cuando cerré la puerta por última vez, sentí que el peso desaparecía de mis hombros. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con colores demasiado hermosos para desperdiciarlos en el arrepentimiento. Me alejé en el coche con las cajas en el asiento trasero, el corazón latiendo con fuerza. Él volvería en cualquier momento. Abriría esa puerta. Y cuando lo hiciera, se daría cuenta exactamente de lo que había hecho. Porque la nota que le dejé no eran solo palabras. Era una bomba que destrozaría su mundo perfecto. Aparqué mi coche a unas calles de una pequeña pensión en las afueras de Valencia. El lugar era modesto, escondido entre altos robles y un riachuelo que cantaba suavemente bajo la luz de la luna. No era una mansión, pero se sentía seguro. Se sentía mío. Me registré bajo un nombre falso, solo para asegurarme de que Jorge no pudiera encontrarme tan rápido.
No que fuera a buscarme de inmediato. Estaría demasiado ocupado intentando averiguar dónde había ido todo. Coloqué mis maletas sobre la cama, y en ese momento mi móvil vibró. Era Susana, mi vecina. Marta, susurró con urgencia, tu marido está en casa. Está gritando tu nombre como un loco. Toda la calle lo escucha. Sonreí débilmente. ¿Y la nota? Creo que la encontró. Dejó de gritar después de eso. Ahora está sentado en el porche. Marta, ¿qué le escribiste? No respondí. Mi mente volvió a aquel papel que doblé con tanto cuidado. No era largo, pero cada palabra era un cuchillo. Asterisco Jorge. Le diste a ella una mansión. A mí me diste 15 euros. Esta casa está vendida. Todo lo que pensabas que era tuyo se ha ido. Puede que hayas comprado su amor, pero nunca recuperarás tu alma. No me busques. Marta asterisco. Pude imaginar su rostro leyendo esas palabras, su mandíbula apretándose, sus ojos entrecerrándose, sus manos temblando. Por una vez, él sería el que se quedara sin palabras. Por una vez, él sentiría el vacío que me hizo vivir. A la mañana siguiente, me di un capricho. Desayuné en un pequeño bar del barrio. La camarera, una chica joven con pecas y una sonrisa amable, me sirvió tortitas con extra de sirope. Tiene cara de estar celebrando algo, dijo. Tal vez lo estoy, respondí. Mientras bebía mi café, una sensación extraña me invadió. Libertad. No la había sentido en años. Ya no tenía que esperar a Jorge, ni encogerme para caber en su sombra. Tenía 82 años, y por fin estaba viviendo para mí. Pero la libertad no viene sin sombras. Al mediodía, mi móvil volvió a sonar. Esta vez era mi hija, Elena. Mamá, ¿qué demonios pasó? Papá está como loco. Me llamó llorando, mamá. Dice que vendiste la casa. ¿Es verdad? Sí, respondí con calma. ¿Por qué harías eso? Esa era nuestra casa familiar. Chilló. ¿Nuestra casa familiar? Solté una risa amarga. Elena, tu padre le dio una mansión a otra mujer mientras me entregó un ramo barato. Esa casa dejó de ser un hogar el día que dejó de amarme. Hubo un largo silencio. Finalmente, ella dijo. Deberías habérmelo contado primero. No necesitaba hacerlo. Respondí y colgué. Esa tarde, me senté junto a la ventana de la pensión, mirando la lluvia caer. Cada gota se sentía como un recuerdo que se lavaba. Pero justo cuando empecé a respirar tranquila, el móvil volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Marta. Su voz era baja, casi temblorosa. Jorge. ¿Qué has hecho? Preguntó. No había rabia en su tono, solo incredulidad. Vendiste todo. La casa, los muebles, todo lo que construimos juntos. No, Jorge, dije suavemente. Tú destruiste lo que construimos. Yo solo limpié los restos. ¿Crees que puedes simplemente irte? Gruñó. Ya lo hice. Por un momento, hubo silencio. Luego dijo algo que me heló la sangre. No tienes ni idea de lo que has comenzado. La línea se cortó. Me quedé allí, apretando el móvil, con el corazón desbocado. Sus palabras no eran solo de ira, eran una amenaza. Mientras afuera la lluvia se convertía en tormenta, supe una cosa con certeza. Esto solo estaba comenzando. Porque Jorge no iba a dejarlo así. Y yo tampoco. La mañana siguiente, me desperté con el sonido insistente de mi móvil vibrando sin parar. Los mensajes se acumulaban, de números desconocidos, de viejos amigos, y varios de Elena. Todos decían lo mismo. Jorge está furioso. Está diciendo a todos que has perdido la cabeza. Mientras preparaba un café con manos temblorosas, sonreí con amargura. Que hable, susurré para mí misma. Pero dentro de mí, un temblor de miedo no dejaba de crecer. Jorge no era un hombre que aceptara perder con dignidad. Durante décadas, él había tenido el control, de la casa, de las cuentas, y de mí. Yo sabía lo que era capaz de hacer cuando su orgullo estaba herido. Más tarde, mientras leía junto a la chimenea del salón común de la pensión, la recepcionista se me acercó nerviosa. Señora Álvarez, dijo bajito, vino un hombre preguntando por usted. Dijo que era su marido. Le dije que no estaba aquí.
Mi estómago se encogió. ¿Dejó algún mensaje? Ella asintió y me entregó un papel doblado. En él, con su letra afilada, había solo 3 palabras. Te arrepentirás. Arrugué el papel con fuerza. Parte de mí quería huir a otro lugar, incluso a otro país. Pero otra parte, la que había permanecido en silencio demasiados años, se irguió firme. No iba a correr más. Esa noche, llamé a Clara, mi abogada, una mujer joven pero astuta que había gestionado la venta de la casa. Clara, creo que Jorge va a intentar algo. ¿Por qué lo dices? Preguntó ella. Porque lo conozco. Y porque me dejó una nota. Marta, escúchame, su voz sonaba firme, él no puede hacer nada. La venta fue legal y los fondos están en tu cuenta. Si intenta cualquier cosa, podemos enfrentarlo legalmente. No sé por qué, pero siento que esto no ha terminado, murmuré. Tienes mi apoyo. Si se atreve a acosarte, tomaremos medidas inmediatas, aseguró ella. Sus palabras me dieron algo de calma, pero igualmente puse doble cerradura en mi habitación esa noche. A la mañana siguiente, al salir para tomar aire fresco, lo vi. Jorge. De pie, apoyado en su coche, al otro lado de la calle, observándome. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos estaban llenos de tormenta. Me quedé paralizada, abrazando mi abrigo. No se acercó. Solo me miró durante un largo y escalofriante momento antes de subirse al coche y marcharse. Volví a mi habitación con el corazón desbocado. Sabía que estaba planeando algo. Y lo confirmó cuando, unas horas después, mi móvil vibró con un mensaje. Era una foto. Mi antiguo patio trasero, el lugar donde solíamos hacer barbacoas con los niños. El mensaje decía: esto no ha terminado. Mis manos temblaron. Lo estaba disfrutando, me estaba dejando claro que aún tenía poder sobre mí. Llamé a Clara inmediatamente. Está vigilándome. Me envió una foto de nuestra antigua casa. Marta, escucha, dijo con voz firme, tenemos que actuar. Vamos a mover tu dinero a una cuenta nueva, una que él no pueda rastrear. Y si sigue hostigándote, pediremos una orden de alejamiento. Acepté. La idea de que me protegieran me dio un poco de fuerza. Esa tarde me reuní con Clara en su despacho, con vista a los edificios del centro de Valencia. Le conté todo, las notas, la foto, las amenazas. Ella frunció el ceño. Debe haber puesto un rastreador en tus cosas. Por eso siempre sabe dónde estás. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Por eso siempre estaba un paso por delante. Revisamos mi maleta y, escondido en el forro, encontramos un pequeño dispositivo negro. Un rastreador. Sentí náuseas. Todo ese tiempo, él me había estado siguiendo como un cazador tras su presa. Clara llamó a un contacto para analizarlo, pero yo ya tenía un plan. No lo vamos a destruir, dije. Lo vamos a usar. El plan era sencillo, aunque arriesgado. Colocaríamos el rastreador en una bolsa señuelo y la enviaríamos lejos, muy lejos, a Sevilla. Mientras él la perseguía, yo tomaría medidas para asegurarme de que no pudiera hacerme más daño. Esa noche, bajo la oscuridad, entregué la bolsa señuelo a un conductor de confianza que partió de inmediato. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, sentí un poco de alivio. Creía haberlo despistado. Pero cuando regresé a la pensión, mi corazón se detuvo. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Entré lentamente. Todo parecía en su sitio, excepto una cosa. Mi maleta estaba abierta, y sobre mi ropa, había una rosa. Atada a la rosa, había una nota. Buen intento, Marta. Pero no es suficiente. Me quedé sin aliento. Él había estado en mi habitación, otra vez, mientras yo no estaba. Esa noche, el bosque que rodeaba la pensión parecía más oscuro, los árboles susurraban con el viento. Cerré todas las puertas y ventanas, y me senté con el móvil en mano, sabiendo que esto ya no era solo un juego. Jorge no solo estaba enfadado. Jorge me estaba cazando. El viento golpeaba las ventanas de la pensión esa noche, pero no era nada comparado con la tormenta que rugía dentro de mí. Me senté en un rincón de la habitación, abrazando el móvil como si fuera mi salvación, escuchando cada crujido del suelo, cada silbido del aire. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a los demás huéspedes. No pegué ojo.
Cuando amaneció, ya sabía que no podía quedarme más allí. Jorge había estado en mi habitación con la policía en la calle, con gente alrededor, con cámaras en el edificio. Si había podido entrar aquí, podría hacerlo en cualquier parte. Recogí mis cosas en silencio y me marché sin siquiera desayunar. Conduje durante horas hasta un pequeño pueblo costero cerca de Cádiz. El aire allí olía a sal, y las olas rompían con fuerza contra las rocas. Alquilé una casita a un pescador mayor que no hizo preguntas, solo me entregó las llaves diciendo: «El mar guarda secretos, señora». Por un momento, casi le creí. Pasé los siguientes días intentando vivir como si Jorge no existiera. Caminaba por la playa al amanecer, compraba en una pequeña tienda de ultramarinos, horneaba pan en la cocina de la casa. Cada noche cerraba todas las puertas y ventanas, repitiendo que estaba a salvo. Pero en el cuarto día, el móvil sonó. Número oculto. El miedo me atravesó, pero contesté. «Marta». La voz de Jorge serpenteó por la línea. Mi estómago se encogió. «¿Qué quieres, Jorge?» «Quiero lo que es mío». Su tono era frío. «¿De verdad crees que puedes vender mi casa, quedarte con mi dinero y desaparecer? No eres más lista que yo. Nunca lo fuiste». «Esa casa no era tuya», repliqué, la voz firme. «Era nuestra. Y perdiste tu derecho a ella el día que regalaste tu lealtad». Se rió, un sonido hueco que me heló la sangre. «Eres adorable cuando crees que tienes poder. Pero este juego termina pronto. No puedes huir para siempre». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, con el móvil apretado en la mano. Sus palabras no eran solo amenazas. Eran promesas. Esa noche reforcé la seguridad de la casita. Puse sillas contra la puerta, moví muebles, incluso dormí con los zapatos puestos por si tenía que correr. Afuera, el mar rugía como si quisiera advertirme. Por la mañana, dejé la casa para despejarme. Caminé por el pueblo, saludé al pescador que me había alquilado el lugar, compré pan y café. Cuando regresé, el corazón se me detuvo. La puerta estaba cerrada, igual que la había dejado, pero en el alféizar de la ventana había algo que no estaba antes. Una rosa. Una rosa fresca, brillante, con un papel atado. «Feliz Día de la Madre, Marta. Recuerda, nunca estás realmente sola». Solté la rosa como si quemara y llamé a Clara inmediatamente. «Está aquí, Clara. Ha estado frente a mi puerta». «Marta, escucha», respondió ella con voz firme, «empaca tus cosas. Te enviaré un coche ahora mismo. Te llevará a una casa segura en Sevilla. Tiene cámaras, guardias, todo. No pases otra noche allí». Acordé. Empaqué deprisa, con el corazón golpeando mi pecho. Mientras cerraba la maleta, escuché algo afuera, el crujido de la grava. Me acerqué a la cortina y miré. Un coche negro estaba aparcado a lo lejos, con los cristales tintados. No podía ver quién estaba dentro, pero lo sentí. Era él. En ese instante, el coche arrancó y desapareció. El conductor que Clara envió llegó poco después. Me subí con las manos temblorosas, mirando cada sombra mientras nos alejábamos del pueblo. La carretera costera parecía interminable. Cada curva me hacía esperar que el coche negro apareciera detrás de nosotros. Llegamos a la casa segura al caer la noche. Era una cabaña aislada, rodeada de pinos altos. El chofer me dijo: «Aquí nadie lo encontrará. Está protegida». Quise creerle. Pero al desempacar, encontré algo que me hizo caer de rodillas. Dentro de mi maleta, entre mi ropa cuidadosamente doblada, había otra rosa. Y un nuevo mensaje. «Buen escondite, Marta. Estoy más cerca de lo que piensas». El terror me paralizó. Había vuelto a estar dentro de mis cosas. La noche cayó rápido, y el bosque alrededor de la cabaña susurraba con el viento. Cerré cada puerta, cada ventana, y me senté con el móvil en mano, sabiendo que Jorge estaba allí afuera, esperando. No solo estaba enojado. Estaba cazándome. Esa noche en la cabaña fue interminable. Cada sonido parecía anunciar su llegada. El crujido de las ramas, el murmullo del viento, hasta mi propia respiración se escuchaba demasiado fuerte. No dormí. Me quedé sentada en el sofá, con el móvil en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, esperando. Cuando salió el sol,
Ya tenía claro que no podía seguir huyendo. Jorge no se detendría. Si quería sobrevivir, debía dejar de correr y empezar a luchar. Lo primero que hice fue llamar a Clara. Él estuvo en mi maleta, le dije, con la voz rota. Dejó otra rosa y una nota. Marta, esto ya pasa de acoso. Es un psicópata. Voy a llamar a la policía para que intervengan directamente. No, Clara, respondí con una calma que ni yo entendía. Esta vez no solo quiero que lo detengan. Quiero atraparlo. Hubo un silencio en la línea antes de que ella hablara. ¿Qué tienes en mente? Le conté mi plan. Instalar cámaras ocultas dentro y fuera de la cabaña, colocar sensores de movimiento y fingir que estaba desprevenida. Si Jorge quería cazarme, le daría la oportunidad perfecta para que él mismo cayera en su propia trampa. Esa misma tarde, Clara llegó con un técnico y colocaron dispositivos en cada rincón. Cámaras diminutas en las esquinas, sensores en ventanas y puertas, una alarma silenciosa conectada directamente a su móvil y al de la policía. Mientras tanto, yo me preparé emocionalmente. Durante años había vivido bajo su sombra, pero ahora, a mis 82 años, sentía que algo dentro de mí ardía con más fuerza que nunca. Esa noche dejé la puerta principal sin cerrar del todo, como si me hubiera olvidado, y apagué todas las luces. Me senté en la oscuridad, respirando despacio, esperando. Las horas pasaron lentas, hasta que cerca de medianoche, el sensor del móvil vibró, movimiento detectado. Miré el monitor y allí estaba, una sombra moviéndose entre los pinos, acercándose a la cabaña. Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. La figura se acercó a la puerta, empujándola lentamente. El sonido chirriante me heló la sangre. Jorge entró, confiado, creyendo que yo dormía. Lo vi moverse con cautela, su silueta reflejada en las cámaras, su respiración audible en el silencio. Marta, susurró, su voz reptando por la habitación. Ven, amor. No tienes por qué esconderte. Yo me quedé inmóvil, con el dedo listo sobre el botón que activaba la alarma. Cuando él avanzó unos pasos más, lo presioné. Un sonido ensordecedor llenó la cabaña, luces de seguridad estallaron en el exterior, y las cámaras grabaron cada segundo. Jorge se giró, desconcertado. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera reaccionar, la voz de Clara resonó a través del altavoz que habíamos instalado. Jorge, está siendo grabado y la policía viene en camino. Él rugió de furia. No me detendrán, Marta. Nunca. Avanzó hacia mí, pero yo di un paso al frente, con una firmeza que ni yo sabía que tenía. No más, Jorge. Esto se acaba hoy. En ese instante, los coches de policía irrumpieron en la propiedad. Los focos iluminaron cada rincón y varios agentes entraron con armas en mano. Jorge intentó correr, pero lo derribaron en segundos. Mientras lo esposaban, me miró con un odio que casi podía tocar. ¿Crees que ganaste? Escupió. Esto no termina aquí, Marta. Nunca termina. Lo arrastraron fuera mientras gritaba y maldecía. Yo me dejé caer en una silla, temblando, pero no de miedo. Era adrenalina, era alivio. Cuando Clara entró, me abrazó con fuerza. Lo tenemos, Marta. Esta vez lo tenemos. Pero yo, mirando hacia la puerta por donde se lo habían llevado, susurré para mí misma. Esto no termina hasta que yo lo decida. Porque sabía que, aunque lo encarcelaran, su sombra seguiría acechando. Esa noche, el bosque se quedó en silencio, pero yo no bajé la guardia. Porque él era capaz de cualquier cosa. Y yo también. El amanecer iluminó la cabaña, pero no trajo paz. Aunque Jorge estaba nuevamente bajo custodia, su amenaza seguía retumbando en mi mente. Nunca termina, Marta. La policía me aseguró que esta vez no habría errores. Estaba en una prisión de máxima seguridad en las afueras de Sevilla, con vigilancia las 24 horas. Aún así, yo no estaba tranquila. Conocía demasiado bien a Jorge. Era astuto, calculador y capaz de corromper a cualquiera para conseguir lo que quería. Mientras desayunaba, Clara llegó con documentos. Marta, ahora que lo tenemos controlado, es momento de asegurar todo lo tuyo. Necesitamos congelar cualquier cuenta en la que él tenga poder y mover tus fondos a un banco completamente distinto. Hazlo, dije sin dudar.
Quiero que no tenga acceso a un solo céntimo. Durante todo el día, trabajamos en eso. Firmé papeles, cambié cuentas, aseguré propiedades. Sentí que, por primera vez en años, el poder volvía a mis manos. Esa noche, Clara se quedó conmigo. Mientras revisábamos los movimientos bancarios, encontramos algo extraño, un intento de acceso a mis cuentas desde una conexión no autorizada. Es imposible, murmuró Clara. Solo tú y yo tenemos las nuevas credenciales. Mi piel se erizó. Entonces alguien más está ayudándolo. Era como si Jorge tuviera tentáculos en todas partes. Al día siguiente, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un pequeño peluche, igual al que nuestra hija Elena tenía de niña, y una nota. Puedo llegar a donde quiera, Marta. A donde tú quieras esconderte. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo había llegado eso hasta mí? ¿Quién lo había entregado? Llamamos a la policía de inmediato. Reforzaron la seguridad, pero cada medida parecía inútil. Jorge siempre encontraba un resquicio. Decidí que ya no podía vivir huyendo. Esa misma tarde le dije a Clara: no voy a seguir esperando a que él ataque. Vamos a darle un golpe donde más le duele. Ella asintió. ¿Qué planeas? Voy a quitarle todo, respondí con frialdad. Su dinero, sus contactos, hasta su reputación. Si quiere guerra, tendrá guerra. En los días siguientes, junto a Clara, comenzamos a investigar a fondo. Descubrimos cuentas ocultas, propiedades a nombre de terceros, e incluso sobornos que había pagado a funcionarios. Cada pieza de información era una bala en mi arsenal. Mientras recopilábamos pruebas, yo reforzaba mis propios pasos. Cambié de teléfonos, dejé de usar tarjetas, y hasta contraté seguridad privada. Jorge podía ser peligroso, pero yo también sabía moverme. Una noche, mientras revisaba documentos, el móvil sonó. Número desconocido. Contesté y su voz, esa voz que me perseguía, volvió a helarme. No importa lo que intentes, Marta. Puedes quitarme todo, pero nunca me quitarás a ti. Ya no me tienes, Jorge. Ni a mí, ni a nada de lo que construiste conmigo, dije con firmeza. Él rió, una risa que me atravesó como un cuchillo. ¿De verdad lo crees? Mañana sabrás quién sigue teniendo el control. Colgó. Esa noche, dormí con un ojo abierto. Los guardias estaban en su puesto, pero el silencio se sentía espeso, como la calma antes de una tormenta. A las 3 de la madrugada, el sensor de movimiento de las cámaras externas se activó. Me levanté de golpe y miré el monitor. Una silueta en la valla. Los guardias corrieron hacia el punto, pero la figura desapareció como un fantasma. Solo encontraron una rosa roja clavada en la madera. Con ella, un papel que decía: no hay cárcel que pueda retenerme. No hay muro que pueda detenerme. Esta historia acaba cuando yo lo diga. Mi respiración se aceleró. Jorge había escapado otra vez. La policía lanzó una alerta nacional, pero yo ya no me sorprendía. Sabía que vendría por mí. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista. La mañana siguiente, la noticia corrió por todo el país. Jorge Álvarez había escapado de la prisión de máxima seguridad. Los titulares decían que había atacado a un guardia durante un traslado médico, robado un vehículo y desaparecido antes de que pudieran reaccionar. La policía montó controles en todas las salidas de Sevilla, pero yo sabía que era inútil. Jorge siempre iba un paso por delante. Clara llegó a la casa segura con el rostro pálido. Marta, no sé cómo lo hizo, pero esta vez no se detendrá. No es solo acoso, es una cacería. Entonces habrá que cazarlo a él primero, respondí, con una voz que sorprendió incluso a Clara. Los agentes de seguridad reforzaron el perímetro, instalaron más cámaras, duplicaron la vigilancia. Sin embargo, mi instinto me decía que, aunque pusieran un ejército entero, Jorge encontraría la forma de acercarse. A media tarde, mientras revisaba los documentos de las propiedades que le habíamos quitado, escuché un golpe seco contra la ventana. Me acerqué con cautela y encontré una piedra envuelta en papel. El mensaje decía: pensaste que podías esconderte detrás de policías y abogados. Esta noche, Marta, ya no habrá barreras. Mis manos temblaron, pero dentro de mí algo cambió. El miedo se transformó en furia. Se acabó, Clara.
Esta vez lo atraparé con mis propias manos. Decidimos preparar una última trampa. Movimos el sistema de cámaras para que hubiera puntos ciegos falsos, dejando una entrada aparentemente sin vigilancia. Colocamos sensores ocultos y una alarma silenciosa conectada directamente a la policía. Si Jorge aparecía, caería en la red. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a tormenta. Los guardias permanecían en alerta máxima, pero yo sabía que Jorge era más astuto que cualquiera de ellos. Me senté en el salón con las luces apagadas, esperando. A medianoche, el sonido de los sensores me hizo saltar. El monitor mostró una figura moviéndose sigilosa entre los árboles. Mi corazón se aceleró. Allí estaba. Jorge se movía con la seguridad de quien conocía el terreno. Llevaba una chaqueta negra y un cuchillo en la mano. Vi su rostro en la cámara, pálido, con los ojos desquiciados. Empujó la puerta sin seguro y entró despacio. Marta, su voz era casi un susurro. Ya no hay policías que te salven. Yo estaba de pie en el rincón, esperándolo. No necesito policías para acabar contigo, dije con firmeza. Él sonrió de forma siniestra. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Se lanzó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, los sensores ocultos se activaron. Luces estallaron en toda la casa y sirenas silenciosas enviaron la alerta. En segundos, los agentes irrumpieron por todas las entradas. ¡Al suelo, Jorge!, gritó uno de los oficiales. Él intentó resistirse, lanzando el cuchillo, pero un guardia lo desarmó con un golpe certero. Lo tiraron contra el suelo y le pusieron esposas mientras él gritaba. Marta, esto no ha terminado. Te llevaré conmigo aunque sea lo último que haga. Su mirada, cargada de odio, me atravesó mientras lo arrastraban fuera. Esta vez no lo llevaron a una prisión cualquiera. Lo trasladaron a un centro de alta contención en Madrid, aislado y bajo vigilancia constante. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, me dejé caer en el sofá, exhausta. Clara me abrazó. Lo lograste, Marta. Está acabado. Pero yo, mirando la puerta todavía abierta, susurré. No. Esto no termina hasta que yo lo decida. Sabía que mientras Jorge respirara, su sombra seguiría acechando. ¿Y si él alguna vez volvía a salir? Sería la última vez que lo haría. La madrugada siguiente, el silencio en la casa segura era casi insoportable. Aunque Jorge estaba de nuevo bajo custodia, esa mirada que me lanzó cuando se lo llevaban seguía clavada en mi mente. Te llevaré conmigo aunque sea lo último que haga. Intenté dormir, pero cada sombra proyectada por la luz de la luna me mantenía despierta. Sentía que, aunque estuviera encerrado en Madrid, de algún modo aún estaba cerca. Clara llegó temprano con noticias. Marta, esta vez es definitivo. Lo tienen en una celda de aislamiento. No hay contacto con nadie, ni siquiera con otros presos. Además, su sentencia se ha endurecido. Podría pasar el resto de su vida ahí dentro. ¿Podría? Pregunté con una sonrisa amarga. Sí, respondió ella, pero no hay forma de que salga. Quise creerle. De verdad lo intenté. Pasaron los días y empecé a reconstruir mi vida. Compré una pequeña casa en Málaga, cerca del mar, donde el sonido de las olas me daba algo de paz. Elena y yo caminábamos por la playa al atardecer, intentando olvidar las cicatrices que Jorge había dejado. Sin embargo, una tarde, al regresar a casa, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja con letras recortadas de revistas, como en las películas de misterio. No hay muro que pueda detenerme. No hay celda que me encierre. Muy pronto, Marta, volveré. El miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Cómo podía seguir mandando mensajes desde una celda de aislamiento? ¿Quién lo estaba ayudando? Llamé a Clara inmediatamente. Alguien le está facilitando las cosas. Tiene contactos fuera. Ella suspiró con rabia. Es posible. Estamos investigando a los guardias. Pero escucha, Marta, no estás sola. Esta vez no solo esperaremos su movimiento. Lo atraparemos con pruebas definitivas, para que no pueda salir jamás. Esa noche, reforzaron la vigilancia en mi nueva casa. Colocaron cámaras en el perímetro, alarmas silenciosas, guardias privados.
Pero mi corazón seguía inquieto. Jorge siempre había sido capaz de colarse donde nadie podía. 2 días después, mientras caminaba por el paseo marítimo, mi móvil sonó. Número oculto. Contesté. ¿Te gusta el mar, Marta? Su voz era calmada, casi burlona. Me quedé helada. ¿Cómo estás llamando? Se rió suavemente. Ya te lo dije. No hay prisión que pueda detenerme. Estoy más cerca de lo que crees. Te van a atrapar, Jorge. Esta vez no tienes escapatoria. ¿Escapatoria? Su tono cambió a algo más oscuro. No quiero escapar. Solo quiero terminar lo que empecé. Esta noche lo sabrás. Colgó. El miedo se convirtió en fuego dentro de mí. No iba a dejar que me arrinconara otra vez. Esta vez no solo iba a defenderme, iba a acabar con él. Llamé a Clara. Él se mueve esta noche. Voy a terminar con esto. Marta, no. Déjalo a la policía. No, Clara. Jorge ya ha jugado demasiado con todos. Esta vez, será él quien caiga. Esa noche, el cielo estaba negro, sin luna. Me senté en el salón con la pistola que los guardias me habían entregado, esperando. Cada minuto se estiraba como una eternidad. A la medianoche, las alarmas exteriores comenzaron a vibrar. Los guardias corrieron al perímetro, pero no había nadie. Solo sombras moviéndose entre los árboles. Entonces escuché un ruido en el piso de arriba. Subí lentamente, cada paso resonando en la madera. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Entré con el arma en alto. Jorge estaba allí. Su mirada desquiciada brillaba en la penumbra. «Hola, amor», susurró, avanzando lentamente. «Esta vez, nadie vendrá a salvarte». «No necesito que nadie me salve», respondí, firme. Él sonrió, levantando un cuchillo. «Veamos si es verdad». Se abalanzó sobre mí. El disparo resonó en toda la casa. Jorge cayó al suelo, el cuchillo deslizándose de su mano. Su respiración era entrecortada, y sus ojos, antes llenos de furia, se apagaban lentamente. «Marta», susurró. «Esto, no, termina». Las sirenas de la policía y las luces de los guardias llenaron la casa. Clara entró corriendo y me abrazó mientras los oficiales se llevaban el cuerpo. Esa noche, por primera vez, el silencio no me dio miedo. Era paz. Miré por la ventana y vi el amanecer tiñendo el cielo de naranja. Jorge se había ido. Su sombra ya no podía alcanzarme. La vida que intentó destruir, ahora era solo mía. Respiré hondo, sintiendo el peso de años levantarse de mis hombros. Por fin, todo había terminado. Creí que todo había terminado aquella noche. Jorge yacía en el suelo, su mirada apagándose lentamente, y yo, temblando pero viva, sentí que el infierno al fin se había cerrado. La policía confirmó su muerte y se llevaron su cuerpo. La prensa se llenó de titulares. Anciana se defiende de su esposo fugitivo. Caso cerrado. Durante semanas, el silencio en mi casa junto al mar fue casi sanador. Elena me visitaba a menudo, intentando convencerme de que retomara mi vida. «Mamá, ya está. Él no puede hacerte más daño». Yo sonreía, pero algo en mi interior no estaba convencido. Una noche, mientras observaba las olas romperse contra las rocas, me llegó un correo electrónico sin remitente. El asunto decía: «¿Creíste que era tan fácil?». Abrí el mensaje con el corazón acelerado. Solo contenía una foto, la tumba de Jorge, abierta, vacía. Me quedé paralizada. ¿Era una broma? ¿Una amenaza de alguien más? Llamé a Clara de inmediato. Su tumba está vacía, Clara. Esto no puede ser real. Ella, incrédula, me pidió que no me dejara manipular. Marta, debe ser alguien intentando asustarte. Jorge está muerto, ¿lo viste? Pero esa misma noche, escuché un silbido afuera. El mismo silbido que Jorge hacía cuando regresaba del trabajo, el que siempre me ponía nerviosa. Me levanté despacio, armada, y miré por la ventana. No había nadie. Solo la oscuridad y el sonido del mar. El día siguiente trajo más dudas. La policía investigó la supuesta profanación de la tumba y dijo que no encontraron evidencias. Me recomendaron ignorar el correo. Pero yo sabía que alguien estaba jugando conmigo,
alguien que conocía demasiado bien mis miedos. Semanas después, mientras paseaba por el mercado del pueblo, noté a un hombre alto con gorra negra siguiéndome a distancia. Cada vez que me giraba, él se escondía entre la multitud. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Regresé a casa apresuradamente, cerrando puertas y ventanas. Elena intentó calmarme por teléfono. Mamá, no puedes vivir así. Jorge está muerto, ¿lo sabes? No estoy tan segura, Elena. Esa noche, dejé las luces apagadas y esperé en silencio. Pasada la medianoche, los sensores de las cámaras detectaron movimiento en el jardín. Miré el monitor. Una silueta caminaba lentamente hacia mi puerta. Tomé el arma, respiré profundo y esperé. El pomo comenzó a girar. ¿Quién eres? Grité. No hubo respuesta. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de un hombre encapuchado. Apunté, lista para disparar, cuando de pronto habló con voz grave. Tranquila, Marta. No soy Jorge. Bajé el arma solo un poco. ¿Quién eres entonces? Se quitó la capucha. Era un hombre de unos 50 años, con una expresión seria. Me llamo Carlos, soy hermano de Jorge. Y necesito decirte algo. Él no murió esa noche. El aire se me escapó de los pulmones. Mentira. Yo lo vi morir. Carlos. Él negó con la cabeza. Lo que viste fue parte de un plan. Jorge tenía cómplices. El cuerpo que enterraron no era el suyo. Y ahora, él viene por ti, de verdad. Mis piernas casi cedieron bajo mi peso. ¿Por qué me adviertes? ¿Acaso no eres como él? Carlos bajó la mirada. Él me odia tanto como a ti. Solo te digo esto, no confíes en nadie. Jorge está vivo, y más peligroso que nunca. Cuando intenté hacer más preguntas, Carlos se giró y desapareció en la oscuridad. Cerré la puerta con manos temblorosas. Si Jorge estaba vivo, lo que se avecinaba no era solo una amenaza. Era el comienzo de algo mucho peor. La revelación de Carlos me dejó sin aliento. Si lo que decía era cierto, no solo había sobrevivido a Jorge, sino que estaba a punto de enfrentar una versión aún más peligrosa de él. Durante horas me quedé sentada en el suelo, abrazando mis rodillas, tratando de asimilarlo. Al amanecer, llamé a Clara y le conté todo. Marta, ¿estás segura de lo que escuchaste? ¿Y si es alguien intentando manipularte? Preguntó ella, incrédula. Clara, su hermano me miró a los ojos. No mentía. Dijo que Jorge tenía cómplices, que el cuerpo enterrado no era el suyo. Entonces, si es cierto, él no parará hasta terminar lo que empezó, respondió ella, preocupada. No te muevas de ahí. Voy a avisar a la policía, y vamos a ponerte bajo protección total. Aún así, yo sabía que Jorge no era alguien que pudiera ser detenido con patrullas y vigilancia. Había burlado cada sistema antes, y lo haría otra vez. Esa noche, reforzaron la seguridad alrededor de mi casa, más cámaras, más agentes, más luces. Pero el aire estaba cargado, como si el propio mar supiera que algo terrible se acercaba. A medianoche, las luces parpadearon y se apagaron de golpe. El generador auxiliar tardó unos segundos en arrancar. En ese silencio, escuché nuevamente ese silbido que me heló la sangre. Salí al balcón armada, y allí estaba, Jorge, de pie entre los pinos, mirándome fijamente. No era una visión. No era un fantasma. Era él. Vivo, más delgado, con el rostro marcado y los ojos llenos de odio. ¿Me extrañaste, Marta? Su voz era grave, ronca, pero inconfundible. No puedes estar aquí. Estás muerto. Sonrió con frialdad. Eso es lo que ellos creen. Pero tú sabes que soy imposible de enterrar. Los guardias corrieron hacia él, pero Jorge desapareció entre los árboles como una sombra. Los policías lo buscaron durante horas sin éxito. Esa misma madrugada, recibí un mensaje de un número desconocido. No puedes esconderte, Marta. Esta vez, cuando te encuentre, no fallaré. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí se endureció. Yo ya no era la mujer que él controlaba. Había sobrevivido demasiado para volver a ser su presa. Se acabó, me dije al espejo esa mañana. Si Jorge quiere una guerra, la tendrá. Con la ayuda de Clara, diseñamos un plan más agresivo. Dejé mi casa,
pero fingimos que aún estaba allí. Mientras tanto, me escondí en un hotel de Sevilla, desde donde comenzamos a rastrear sus movimientos. Con las pruebas que Carlos me había dado, contactos, lugares, nombres de sus cómplices, logramos localizar una de sus guaridas, una vieja nave industrial abandonada en las afueras. Los agentes organizaron un operativo. Yo insistí en estar presente, porque sabía que Jorge solo se mostraría si yo estaba cerca. Al caer la noche, llegamos a la nave. Todo estaba en silencio, excepto por el eco del viento golpeando las paredes oxidadas. Avancé despacio, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que vendrías, Marta, su voz resonó desde la oscuridad. Entonces lo vi, emergiendo de las sombras, con un cuchillo en una mano y esa sonrisa diabólica en el rostro. Elena, Clara, los policías, ninguno puede salvarte ahora. Solo tú y yo. Como debe ser. Apunté con el arma, pero él se movía rápido, como un animal acorralado. Se lanzó hacia mí y ambos caímos al suelo, luchando. El cuchillo rozó mi brazo, pero logré apartarlo. En ese instante, escuché los gritos de la policía. «Quieto, Jorge. Suelta el arma». Él se giró, furioso, y en ese momento aproveché para disparar. La bala lo alcanzó en el hombro, haciéndolo caer. Aún herido, Jorge sonrió. «No importa cuántas veces lo intentes, Marta. Siempre volveré». Los agentes lo redujeron y se lo llevaron esposado, mientras él gritaba mi nombre, prometiendo regresar. Cuando todo terminó, me quedé de pie, temblando, pero con la cabeza en alto. Sabía que la batalla no había terminado. Quizá Jorge volvería, o quizá alguien más seguiría sus pasos. Pero esta vez, yo estaba preparada. Miré el cielo oscuro que comenzaba a clarear y susurré para mí misma. «Ven, Jorge. Si vuelves, te estaré esperando. Porque ahora, ya no soy su víctima. Ahora, soy su final».